Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo que agradecerle enormemente al doctor Pignanelli, expresidente del Banco Central de la Nación Argentina, director del Banco Provincia de Buenos Aires y muchas otras funciones que ha cumplido en la actividad privada. Además, un hombre que sabe muchísimo de economía. Pero quiero agradecerle a él y también al tiempo que nos ha permitido llegar a pesar del enorme desorden del tránsito que ha habido hoy en esta ciudad. Querido doctor, muchas gracias por estar hoy en Corrientes de Pensamiento. No, al contrario, doctor, gracias por la invitación y bueno, todos padecemos lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, ese gran desorden. Y hay otras ciudades que también están pasando Sí, claro, lo mismo. sí, Rosario, Córdoba, Mendoza, son ciudades que están saturadas de la cantidad de autos y ahí se demuestra la falta de inversión y de obra de infraestructura en la Argentina. Efectivamente. Querido doctor, yo, además de conocerlo hace bastante tiempo, tuve el gusto cuando fue presidente del banco de firmar el acuerdo en el Senado. Bueno, estamos en esta etapa del país con la presidencia del doctor Fábrega, que ha hecho una carrera bancaria indudablemente. Yo reconozco sus cualidades personales, morales, ¿no? Y sabemos que en los últimos tiempos hemos tenido una especie de que paró un poco la cuestión en cuanto a las reservas, en cuanto a al dólar, en cuanto a todo este tema. La inflación continúa, pero yo le voy a dejar a usted que se expida tranquilamente sobre este tema. Y lo que creo es que hemos tenido por exportación más o menos 18.000 millones en los últimos tiempos. Sí. Que yo le dejo ahí la pelota en el campo de juego para que usted se expida con total tranquilidad, yo no lo interrumpo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Le agradezco mucho su presencia. Y más que usted me dio el acuerdo, usted formó parte del Senado que me dio el acuerdo a mí del Banco Central en plena crisis, que eran momentos muy difíciles. Mire, el problema hoy de la economía argentina es que yo veo una dualidad entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. El Banco Central, a partir de la gestión Fábregas, reconoce tres cosas que la gestión anterior del Banco Central no reconocía. Lo primero que reconoce es que emitir moneda produce inflación. El segundo tema, que tener una tasa de interés muy baja en relación a la inflación genera falta de ahorro. Y el tercer tema, que el mercado del dólar blue existe. Estas tres variables, la anterior gestión desconocía esta realidad. A partir de enero, el Banco Central se pone en el centro de la escena porque se daba cuenta que si continuaba con esa política monetaria, financiera, como se dice vulgarmente en la calle, se lo llevaban puesto. Las reservas caían en 200 millones de dólares diarios, con un récord histórico en el año 2013 de 12.500 millones de dólares y más histórico el mes de enero con más de 3.000 millones de dólares de caída de las reservas en un solo mes. Esto de diciembre, digo el año pasado. Sí. Y de diciembre ahora la cosa... Bueno, durante enero las reservas cayeron 3.200 millones de dólares. Usted decía. En febrero cayeron un poco menos, 800 millones, y en marzo 200 millones de dólares. Lo que sucede es que, bueno, ahora estamos pasando una transición en donde el ingreso de las divisas de exportación, fundamentalmente por la soja, le da este alivio al Banco Central, pero insisto, lo más importante es que el Banco Central, al reconocer el problema, sabe resolverlo. El otro tema es qué pasa con la política fiscal y la política de ingresos del Ministerio de Economía, y ahí uno se da cuenta que es por donde la cosa va muy mal. El Banco Central por sí solo no puede estabilizar la economía argentina, puede lograr lo que logró transitoriamente, estabilizar el tipo de cambio. Esto es importante, la palabra que usted utilizó recién, transitoriamente. Claro, pero ya vemos en nuestras informaciones que vamos recibiendo, por ejemplo, en la inflación,
Ah, bueno, eso le iba a decir. Usted sabe que el INDEC acaba de publicar la inflación de marzo con el 2,6%. Sigue mintiendo, menos que antes, se acerca más a la realidad. En enero y en febrero parecía más Bueno, cerca. pero si usted toma Ahora me parece los que mintió de números vuelta, reales de los primeros 3 meses, un promedio de la inflación real que toman las consultoras privadas, inclusive el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de San Luis, la Dirección de Estadística de Santa Fe o de la provincia de Córdoba, la propia CGT, nos da una acumulación de inflación en estos 3 primeros meses del 13%, ¿Y el mientras del INDEC que de cuánto? 10% los 3 meses. Llegó a 10, ¿no? Entonces, por supuesto es mejor que la mentira que decían en diciembre, que hablaba del 0,8 mensual. Ah, yo creo que no hay que mentir nada. Pero el problema es que da la impresión que esta gente del Ministerio de Economía, del INDEC, se cree más inteligente que el resto de los mortales y creen que nos vamos a creer lo que ellos dicen. Mire, el INDEC presentó el 2,6 con 2 paginitas en la web que no hacen ningún desagregado de cómo logran ese nivel de inflación. Tanto enero, febrero y marzo tenemos el dato del INDEC, pero suena poco serio porque no se explica las bases, las condiciones por lo cual el INDEC llega a esa cifra. Y da la impresión que el gobierno está tirando estos números para quedar mejor con el Fondo Monetario Internacional, porque es el que le está pidiendo que los números se acerquen a la realidad. Ahora, mi querido doctor, a usted lo que dice ahora es que el gobierno quiere quedar bien con el fondo, pero el ministro ayer, hoy, Sí. creo que ha hablado del tema de que el fondo no tiene que participar, por ejemplo, en el acuerdo con el Club de París. Bueno, Que es un monitoreo que legalmente lo tiene que hacer, ¿no? Sí, a ver, para que la gente entienda esto, porque a Es veces muy importante. el rol del Fondo Monetario. Para que la gente entienda, exactamente, es muy importante que lo diga. El Fondo Monetario Internacional es una institución que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial como un ente que auditaría los números de cada país integrante del Fondo Monetario Internacional. En una primera etapa, el Fondo Monetario Internacional no daba créditos. No, okay. Después, en los últimos 20 años cambió un poco más, en los últimos 30 años cambió esa estrategia y el Fondo Monetario comenzó a prestar a los bancos centrales de cada país para recomponer reservas. O sea, tiene un fondo, una función específica el Fondo Monetario. De recomponer, reservas de los bancos centrales cuando un banco central de cualquier país surge problemas como el que tiene hoy la Argentina con sus reservas. Que las reservas de tanto... Para dar esos créditos pone condicionamientos de política económica y demás. Pero aparte hay un rol que la gente debe escuchar por ahí, el artículo 4 de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. El artículo 4 de la Carta Orgánica, que es el estatuto del Fondo Monetario Internacional, establece que cada uno de los integrantes de los países que integran el Fondo Monetario Internacional tiene la obligación de permitir una auditoría de sus números, independientemente que tenga acceso o no al crédito. Argentina hace 7 años... Eso le iba a preguntar. Nosotros le pagamos al comienzo de estos últimos 10 años al fondo. En el año y nos endeudamos 2006... con Venezuela, ¿no? Bueno, entre otros. Entre otros. En el año 2006, el gobierno del entonces Néstor Kirchner, el presidente Néstor Kirchner, decidió la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y el interés cuánto era, doctor? Discúlpeme. Y hoy, 6% hoy era. Menos, no. Hoy sería un interés. En aquel momento sí, un poco menos del 6%. Un poco menos del 6%. Hoy está en un 3% los créditos. En un 3% crédito del fondo. Lo que pasa que la verdad, la mayoría de los países evita tener un crédito del Fondo Monetario Internacional, más que nada para que el Fondo Monetario no obligue a un determinado plan económico, tener libertad de decisión. Pero ninguno evita la auditoría. Todos los países se dejan el artículo 4. Claro. Esa auditoría, ¿por qué no se hace en la Argentina? En primer lugar, porque el gobierno argentino no lo permite, y en segundo lugar,
que no son creíbles los números por la mentira del INDEC. Durante 7 años el INDEC mintió con la tasa de inflación y mintió con el crecimiento de la economía. Y el gasto público también, doctor, ¿no? Bueno, también, ahora están apareciendo datos que son muy preocupantes, donde el INDEC estaría distorsionando el gasto público, como hasta las exportaciones del 2013, que el INDEC dio un número y el Banco Central en el saldo de cuenta corriente de exportaciones da un número mucho menor. Entonces, alguno de los dos miente, ¿no? Y esto genera las distorsiones que hoy está teniendo la Argentina. El ministro de Economía llegó acá después de estar casi una semana en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional. Llamó muchísimo la atención que no concurriese el presidente del Banco Central de la Argentina, porque, insisto con esto, el Fondo Monetario solo le presta a los bancos centrales, no a los gobiernos. No a los gobiernos. Pero bueno, ellos sabrán cuál es la interna. Lo concreto es que el ministro apenas pisó tierra argentina, dio una conferencia de prensa y dijo que él nada le había pedido al Fondo Monetario y nada hay que pedirle y que no había nada que rendir. Es como una especie de cacareo, ¿no? Es el típico cacareo en tierra propia, pero arrodillarse en tierra ajena. Querido doctor, pero ¿cuánto hace que teníamos que arreglar con el Club de París? Yo me acuerdo que el actual vicepresidente de la Nación, Vudú, era ministro de Economía cuando decía, un día voy a mañana cerrar las cuentas con el Club de París. Bueno, imagínese cuánto hace. Doctor, en el año 2009, si mal no recuerdo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto donde disponía que en un plazo no mayor a 90 días se procediese a cancelar la deuda con el Club de París. Ese decreto nunca se ejecutó. Entonces es un país, un gobierno que pierde credibilidad y seriedad hasta en lo propio que firma. Y la inversión del exterior ni interna no la tenemos. No, tenemos niveles muy bajos de inversión extranjera directa. Para que tener una idea, en el año 2013 ingresaron alrededor de 2.500 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los cuales el 80% fue para minería y petróleo, y el resto de los sectores económicos no recibieron inversión extranjera directa. Un monto normal de inversión extranjera directa en este ciclo en la Argentina tendría que estar en el orden de los 10.000 millones de dólares. Estamos octavos, creo, en la América. Sí, sí, hay países inclusive con economías más chicas que las nuestras que reciben más inversión en términos nominales. Si usted lo hace, porque uno tiene que tomar en cuenta el nivel de inversión en función al volumen del Producto Bruto Interno de cada país. Claro. Entonces somos el octavo en esos términos, ¿no? Ahora, querido doctor, y lo que está influyendo en el tema de inflación, ¿cuánto calcula que va a ser la inflación? Bueno, habló usted del 13 y pico por ciento en los 3 primeros meses. Si usted proyecta a los 12 meses. la inflación actual con algunos ajustes pendientes, estamos en una inflación del orden del 40%. Exactamente. Y que puede llegar, dependiendo de cómo terminan los ajustes salariales, los ajustes de las tarifas. Eso le iba a preguntar, y el tipo de tema cambio, energético, por ejemplo. Bueno, exacto, Tremendo. el ajuste de tarifas. ¿Cómo repercute eso en el costo de vida? ¿Cómo repercute en las paritarias que se están terminando? Eso le iba a decir, ¿qué va a pasar con el tema paritaria? Porque hoy se hace una paritaria, se puede cerrar en el 20, 29, 30. El promedio está cerrando entre el 30 y el 32%. 32, y si la inflación llega a 40. No se sabe exactamente cuánto va a ser porque hay sindicatos que tienen montos fijos, montos variables, así que habrá que hacer una evaluación. A fin de junio recién vamos a tener cerrada la totalidad de las paritarias y ahí habrá que hacer un número. Lo que surge la duda es que si la inflación no se detiene y supera esa barrera del 30%, que todo indica que sí, que la va a superar, yo calculo igual que usted, viene 40, un nuevo conflicto con los sindicatos porque van a querer mantener el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Por la gente, en definitiva. Claro. Y hay 1 millón y pico de personas que no trabajan, ni jóvenes que no trabajan ni estudian. Bueno, ahí se calcula que según el propio gobierno 1,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tengamos en cuenta que hay más de 4 millones de argentinos que trabajan en negro o son informales. La situación laboral de la Argentina, que había tenido un ciclo positivo desde el 2002
hasta el 2010. En los últimos 3 años el empleo privado no creció, más bien cayó, y lo que sí creció fue el empleo público, con todo lo que eso significa. Enorme, ¿no? Pero eso también nación, provincias y también los municipios, ¿no, doctor? Sí, para tener una idea del empleo público, en el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, en la Argentina, entre municipios, provincias y nación, había 2.400.000 empleados y hoy hay 4 millones. El doble. Hay 1 millón, casi, sí, 1.600.000 empleados más. Querido doctor, ¿y el gasto público en cuánto está Bueno, para usted en este momento? Yo hablaba del 49, 50%. Sí, el gasto público, hasta la información que tenemos ahora, porque ahí también demoran la información. La información. Tenemos el informe de enero y febrero, cuando ya tendría que estar el de marzo. Enero y febrero dio un incremento del gasto público en relación a enero-febrero del 2013 del 44%. Ya se incrementó un 44% el gasto público y los ingresos solo un 30%. Y usted que tanto conoce todos estos temas, pues yo, con usted hablamos muchas veces, yo sé de su capacidad, de su afán de trabajar a fondo y decir la verdad como corresponde. Yo digo, llegando al 49, 50%, el gasto público más alto de la historia prácticamente, o de mucho tiempo. Sí, hay dos más altos de la historia. Esto le iba a preguntar. Sí, es lo importante que la gente sepa, ¿no? El gasto público sin duda es el más alto de la historia, como también lo es la presión fiscal. Ajá. Hoy el Estado se lleva más del 40% de lo que producen todos los argentinos, tanto bienes como... ¿Esto qué quiere decir? De cada 100 pesos que producimos todos los argentinos, 42 se los lleva el Estado en sus distintas fases. Es un récord histórico. Y otra cosa que le quiero preguntar, porque usted sabe mucho de esto, yo lo vengo diciendo acá. Yo que nunca se trataron porque también hay grupos concurrentes, yo digo a veces, entre el oficialismo y la oposición. Yo me considero en la oposición, pero digo que cometemos también errores. Por ejemplo, yo siempre hablo de la ley de leyes. El presupuesto se aprobó a libro cerrado, este presupuesto. Sí. Bueno, en 2 o 3 años últimos, creo, ¿no? El presupuesto en los últimos años siempre fue un presupuesto irrisorio que subvaluaba la inflación, el gasto y por eso... Y el último hablaba del 10,6 de inflación del año pasado. Sí, y un dólar a fin de año de 6,3 pesos, y a fines del 2014. Estamos en abril y ya está en 8,10. La inflación era del 8% o del 10% y fue solo en el primer trimestre esa inflación. Así que evidentemente que el presupuesto nacional ha quedado totalmente desfasado, pero doctor, hay un tema que hay que analizar. Argentina sigue en emergencia económica. ¿Usted recuerda? Usted era senador. Yo era senador, exacto. En enero del 2002, a propuesta del entonces presidente doctor Duhalde, cuando se aprueba la ley de salida de la convertibilidad, también se decretó por ley la emergencia económica, que le permite, entre otras cosas, al Poder Ejecutivo disponer libremente de las partidas presupuestarias. Es decir, que se hace lo que se quiere con el presupuesto, claro, en definitiva. Sí, pero el jefe de gabinete, fundamentalmente. Claro, porque puede reasignar partidas. Es reasignar partidas. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto inflacionario ya representa casi el 4 o el 5% de la recaudación, y ese impuesto inflacionario no se coparticipa ni se rinde cuentas, directamente reasignan partidas y son más de 100.000 millones de pesos por año que se pueden disponer libremente. Nos quedan creo que 1 minuto o 2, doctor. Yo le dejaría a usted, que conoce tan a fondo todos estos temas. Estamos a menos de 2 años de la elección presidencial, de gobernadores, de legisladores, etcétera. ¿Qué cree que tenemos que hacer los argentinos para empezar a caminar, a transitar un camino distinto al que estamos transitando? Mire, que no es el que nos lleve a un buen puerto ¿no? Claro, no, eso sin ninguna duda que por este camino no vamos a buen puerto. Mire, lo que hay que explicarle a la gente es que hay una gran oportunidad de encaminar esto. Eso le iba a decir. Es mucho más fácil que el 2002, pero comparto totalmente su criterio. Hay una gran posibilidad, los 3 grandes productos que Argentina puede producir competitivos, como es alimentos, energía y el litio, que es la nueva minería, la Argentina los tiene, en exceso. Y hay una gran demanda mundial y para eso hay que invertir, desarrollar y podemos generar empleo y generar riqueza suficiente para los 40 millones de argentinos.
Lo que hay que hacer es reencauzar, creo que hay que llamar a un gran consenso de los principales candidatos presidenciales, que ya sabemos cuáles son, 4 o 5, fijar 5 o 6 políticas de Estado básicas, como ponerse de acuerdo. Los exsecretarios de Energía, por ejemplo. Sí, ¿no? Por ejemplo, la política de energía, la política educativa, la política fiscal, la reinserción de Argentina en el consenso internacional. Claro. Y proponer un plan social y económico suficiente para recomponer la situación económica de Argentina y hacer algo parecido a lo que hacen nuestros países hermanos latinoamericanos, que han logrado mejorar sustancialmente sus números, y eso es lo que Argentina tiene que hacer de aquí en más. Ordenarse, ¿no, doctor? Fíjese, hace pocos días muy poco tiempo que murió Adolfo Suárez. Sí. Que hizo la transición. A quien tuve el orgullo de conocer en Madrid. Y qué gran persona, porque terminó su mandato, hizo un perfil bajísimo, pero la puso a España en el 7º lugar en el mundo. Mire, yo una vez le dije a un alto dirigente de mi partido, que es el justicialista, digo, me hubiese gustado que vos hayas sido el Adolfo Suárez de la Argentina, ¿no? Adolfo Suárez es un hombre que, como todos sabemos, manejó la transición de Franco a la democracia moderna. Él se presentó... 5 años y listo. Él se presentó a elecciones que perdió con Felipe González. Con Felipe, que hizo un gran gobierno también. Adolfo Suárez sacó el 5% de los votos cuando gana Felipe González. Cuando murió hace unos días fue acompañado por todo el pueblo español. Totalmente. Y yo lo vi hace 5 años caminar por Madrid al doctor Adolfo Suárez y ser ovacionado por toda la gente en la calle. Y eso es el gran labor de un gran estadista como fue Adolfo Suárez. Yo le agradezco enormemente su presencia, querido doctor. Tenemos que seguir hablando de estos temas. Usted es justicialista, aunque yo no lo sea. Los argentinos queremos el bienestar general, como dice el preámbulo, sí, señor, y que los argentinos vivamos mejor. No importa ya de qué partido es uno. Yo creo que no tiene ninguna significación. Exactamente, ningún partido por sí solo salva a este país, lo salvamos entre todos. Así es. Le agradezco enormemente, querido doctor Pignanelli, y le agradezco su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hace como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Claro, preciso y objetivo en sus manifestaciones el doctor Pignanelli. Yo la verdad que en él reconozco a uno de los argentinos
que actúan con generosidad y con grandeza. Me queda medio minuto, pero tengo que resaltar lo que él afirmó del doctor Adolfo Suárez, lo que dijimos alguna vez acá de don Nelson Mandela, de nuestro Santo Padre en definitiva. Aprendamos que los partidos políticos no tienen que impedir que nos entendamos los argentinos para trabajar con generosidad, con sensatez, con grandeza, con espíritu constructivo, criticando las cosas, pero aportando también soluciones al mismo tiempo. Nadie se puede creer dueño de la verdad. De aquí tenemos que salir a lograr el ordenamiento y la grandeza del país, de nuestra patria, de nuestra Argentina, entre todos, coincidiendo en los puntos fundamentales para el bienestar de nuestra gente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.